Yo tuve una infancia súper feliz, porque nosotros éramos muchos hermanos. Yo recuerdo muchísimo de mis experiencias más ricas era ir para el Parque del Retiro. ¿Qué sabor recuerdas de la infancia? La tortilla de patatas, Ajá. por supuesto, y el yogur Danone. Mi papá era una especie de absoluto y total fanático del Quinteto Contrapunto. ¿Qué paisaje tienes de esa breve infancia vivida en Madrid? ¿Y qué te sorprendió al llegar a un país tan distinto como lo es Venezuela? Lo que recuerdo de primerito, yo no sé por qué, es la Avenida Libertador. Y después, por supuesto, el Ávila. ¿De qué forma le presentarías tú a Venezuela a una persona que no sabe dónde está Venezuela, que no conoce Venezuela? Bueno, yo se la presentaría como un paraíso en la tierra, realmente. ¿Qué significa el éxito para ti, Carlota? El éxito es algo que es lo que uno espera tener en cualquiera cosa que te desempeñe. Exacto. ¿Qué te mantiene anclada en nuestro país? Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería. Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Yo estoy súper feliz y orgulloso de tener a esta invitada el día de hoy, porque la hemos visto en la pantalla chica de Venezuela, en las tablas del teatro. Su rostro es muy reconocido por los venezolanos, porque ella forma parte de ese inventario bonito de la telenovela venezolana. Y aun cuando ella no fue la protagonista de las novelas, era la antagonista. Ella era la que marcaba el ritmo en la telenovela, porque la protagonista siempre está llorando por las esquinas, las tumban por las escaleras, pero la villana, Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. De verdad que para nosotros era un gustazo verte, porque encarnar esos personajes de villana lo hacías muy bien. Sí, y la gente a veces me tiene miedo por eso, porque creen que es verdad. O sea, no puede ser. Puede ser que le salgan tantas maldades, porque además no era cualquier maldad. Yo asesinaba niños y todo, o sea, he hecho de todo. Entonces, sí, eran... Lo que pasa es que, claro, esos personajes son muy satisfactorios en el sentido por lo que tú acabas de decir. Yo nunca, desde que yo empecé en la televisión, cuando yo empecé tenía 24 años, 23 años creo. Y yo no tenía el físico que se exige para la prota, que tiene que ser una niña con una cara dulce, no es precisamente mi característica principal. Eran como dominantes. Dominantes, ¿no? Dominantes, y además el tamaño, porque yo era, digamos, para los cánones de la televisión o el cine o lo que sea, yo soy alta, pues. Entonces, eso siempre está como estereotipado, ese tipo de mujer está estereotipado para la antagonista. Y yo empecé desde muy jovencita, cuando empecé en la televisión, pues yo empecé en el teatro mucho antes, pero cuando empecé en la televisión, que fue precisamente en el Canal 8, a mí me zumbaron así, pero de antagonista de Amanda Gutiérrez. Ajá. Y yo estaba aterrorizada. Además, mi pareja en la novela era el señor Héctor Milestone. O sea, había toda una trayectoria ahí. Yo estaba totalmente, yo no tenía idea de que si se usaba apuntador, que si había los cambios de ropa, la secuencia. Yo, estaba perdidísima. O sea, te dejaste guiar por el director porque no había de Por otra. el director y por Amanda y por Héctor. Ajá. Y María Luisa Lamata, que recuerdo que me ayudó horrores. Bueno, casi todos mis compañeros eran gente, veterana, completamente. Ahí la más jovencita era Amanda, pero eso era un elenco de veteranos y todos fueron conmigo. Mirta Borges, por ejemplo. Te tendieron la mano. Ellos me adoptaron Exacto. como que por esta niña, la pobre no sabe ni dónde está parada. Y bueno, me ayudaron muchísimo en todo sentido y de ahí para adelante, bueno, ya. Y entonces siempre fui la antagonista. Y disfrutaste ser la villana, porque eso que yo dije al principio es muy cierto. Sí. La protagonista pasa toda la novela, si son 200 episodios, 198 episodios, llorando, sufriendo y sufriendo horrible. Porque la antagonista le ha quitado al marido y no es así. Es la protagonista la que se roba. O le ha quitado al marido, o si es la suegra, por ejemplo, ya más grande me tocó ser pues la suegra de la protagonista. Ajá. Bueno, hacía todas las maldades posibles para que no pudiera estar con mi hijo. Exacto. Bueno,
Porque no te vas a quedar con mi dinero. ni No, nada. no te vas a quedar ahí con mi... No, y además siempre las villanas, cuando son las madres del protagonista o de la protagonista, siempre tienen una especie de celo desesperado con mi hijo. De No. la sobreprotección del muchacho para que Sí, que no, güey, tú eres una percusia, esa es una palabra que les encantaba A los ponerme en escritores. los parlamentos a mí. Pero bueno, el caso es que sí los disfrutaba horrores, porque, mira, todo el mundo en la vida tiene su lado oscuro, ¿no? Pero uno simplemente lo tiene domesticado, uno no... A mí en la vida real no se me ocurriría jamás en la vida maltratar a un niño, maltratar a nadie, Exacto. en realidad. Pero en eso era... Además que no sé por qué las villanas mías siempre tenían como un lado, eran pero tan malas que daban risa. Además, la mayor parte de las veces todos sus crímenes le salían mal. Entonces ok. era como el coyote. Era Mr. Magoo. Era como el coyote, ¿entiendes? Que siempre está haciendo unas cosas horribles y tratando de explotar sitios y de matar a una gente y de envenenar a alguien, entonces todo le sale mal. Era así como el reel que está rodando ahorita, que echas veneno, revuelve y te lo tomas tú mismo. Sí, es un poco así, mis Bueno, villanas, Carlota, sí. creo que yo me adelanté un poquito a la entrevista porque esto no en vano se llama Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra, porque yo quiero descubrir esos tres elementos en tu vida. Ok. Y aun cuando no naciste en Venezuela, en nuestro territorio, eres una venezolana. Ah, completamente. O sea, de padres venezolanos que... de bueno, abuelos venezolanos, de bisabuelos venezolanos, o sea, que te todo. tocó, por circunstancias políticas en su época, Sí. nacer fuera de nuestro territorio nacional. Exacto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿A qué jugaba una niña Wow. venezolana por sus padres, pero que le tocó nacer en Madrid? Mira, yo tuve una infancia súper feliz, porque nosotros éramos muchos hermanos. Y yo tenía, o sea, nosotros somos hermanos como en dos tandas, pues una que son la parte de los más grandes, y después los tres chiquitos que empezó conmigo, después vino mi hermana, que en paz descanse, Antonieta, y después mi otro hermano. Y nosotros tres éramos, bueno, estábamos juntos todo el tiempo. Mi hermano menor dice que yo era una bully y que yo lo que hacía, les hacía maldades. Bueno, Los yo les hacía, caciqueabas. yo les hacía maldades, pero después entonces me arrepentía toda y confesaba, no, fui yo la que hizo todo eso. Y entonces fui castigada, viendo para la pared, etcétera. Pero bueno, fue una infancia muy, muy grata. Yo recuerdo muchísimo de mis experiencias más ricas era ir para el Parque del Retiro, que iba casi todos los días. Había un cine a donde nos llevaban, por lo menos una o dos veces a la semana, donde yo vi todas esas películas de piratas de Errol Flynn y todas esas películas. Me acuerdo clarito que se llamaba El Cine de las Maravillas. Y eso era para mí una de las cosas más divinas que había. Eso y el Retiro. ¿Y los juegos? ¿Cuáles eran los juegos presentes con esos Yo tres? jugaba a los escondites. Bueno, jugaba mucho con las Barbies también. Yo tenía de la Barbie todo, la casa de la Barbie y el Ken. Y entonces carro y yo todo. inventaba historias románticas Ajá. entre la Barbie y el Ken y los montaba en una mata para esconderse para que no los vieran. Bueno, ese tipo Eso es de... muy de Candy Candy. Sí, más o menos, más o menos. Y jugábamos, bueno, eso. Básicamente era mucho eso y me encantaba disfrazarme. Y de chiquita yo después se me quitó, pero de chiquita yo era muy coqueta, me la pasaba eso, buscando cosas para disfrazarme y para sentirme, tú sabes, otra gente, como una princesa y tal. Y yo cuando estaba chiquita había decidido que iba a ser como Marilyn Monroe. Okay. Nada que ver, obviamente, pero eso estaba en mi cabeza, pues. Bueno, pero estaba la vena artística, estaba Sí. eso de interpretar a otros personajes. Sí, y después, bueno, cuando llegué aquí ya, yo llegué entré al colegio de 9 años. Y, bueno, todo el bullying que me hicieron, por supuesto, porque era... El acento español. el acentico, pues, porque era española y tal. Y entonces, bueno, a cada rato, que sí. Pero resulta que en España uno, sabes que tiene la costumbre de la siesta. Entonces, a mí, pues, me mandaban a dormir siesta obligada. Ajá. Pero yo no quería dormir, yo era un azogue chiquita, entonces no quería dormirme. Y entonces, así como en los hoteles, en la mesa de noche, el único libro que estaba era la Biblia. Entonces yo me ponía a leer y leía, a mí me gustaba mucho leer, yo leía muchísimo. Entonces me puse a leer la Biblia y tal, y no sé qué más. Y entonces, bueno, el Antiguo Testamento casi me lo sabía de memoria. Y entonces me acuerdo que, claro, yo entré en un colegio de monjas. Y me acuerdo un día que la monja estaba dando una historia, no sé si era de Judith y Holofernes o era de Sansón, qué era, y yo... Madre, por favor, madre. A ver, ¿qué pasa? La niña nueva, ¿qué pasa? Que eso no está bien. No, esa no es la historia. Ah. La historia de verdad es así, así, así.
Y la mujer casi no se lo podía creer y las otras niñitas dijeron, ¿esto qué? Esto es un mostrico. Entonces, bueno, yo sabía, yo tenía, era buena alumna, sacaba muy buenas notas. Y tenías muy buena memoria desde ese Tenía entonces. muy buena, sí, eso sí, tenía una súper memoria. Y bueno, y era súper buena conducta. Lo único que no sabía era historia de Venezuela, no tenía ni la menor idea, pero entonces yo me caletreaba eso para que no me fueran a fregar por ese lado. Y bueno, yo muy buena conducta y todo, llegué hasta sexto grado. Después ya no fui tan buena conducta. Ya después dije, ay, esto es como que no. este fastidio está haciendo aquí esta cosa de la favorita de las monjas, esto a mí no me parece. Exacto. No va conmigo, no va conmigo. Entonces, bueno, no. Pero bueno, sí, de todas maneras siempre fui buen estudiante. Y claro, y en el transcurso de 2 años yo perdí el acento, pero por completo. Pero Empecé te a jugar forzaste yaqui. por hacerlo. ¿Ah? Te forzaste por hacerlo. Yo no me acuerdo si me forcé o no. Yo sé que se me fue desapareciendo, que incluso hasta mis padres estaban, y bueno, pero esta niña ahora está con todos los manerismos, dice todas las cosas así como venezolanas. Claro, mi mamá es muy caraqueña. Entonces, bueno, no era tan difícil. Y bueno, ahí sí empezaron todos los juegos que si se jugaba quemado, claro. Tú no tienes idea de lo que era Alguno, porque mira, cuando estuve entrevistando a tu esposo, a Rafael, él apenas vio todo esto, se emocionó porque él dijo, yo jugué todos esos juegos. Eso sí, yo no. Exacto, no, pero es que eran juegos para varones. Eran Esa para época varones. era más- Sí, pero el que yo jugaba, por ejemplo, jugábamos en el colegio uno que se llamaba quemado. Era rudo, porque era Exacto. como un fútbol, Ajá. pero la pelota tú tenías que Lanzar. tocar a alguien con la pelota y lo mandabas para la portería que era la cárcel, pues, y así. Había otro juego que jugábamos muchísimo, que era el de las cintas, que se ponían en un extremo, 2 niñas, y entonces uno te saltaba para acá, saltaba para allá, y tenías que ligar las cintas hasta que ya no las pudieras ligar más, y entonces perdías. Era totalmente distinto a la cuerda. Totalmente, la cuerda yo no jugaba mucho, jugaba yaquis, no sé si tú sabes lo que son los yaquis. Creo que sí, los que son los Son unos las bichitos, punticas, sí, como el alambre de púa. como un pero alambrito que tú tiras la pelota, ¡zas! Y tienes que agarra. recoger. Mientras está el rebote. Mientras está el rebote. Ajá, sí, sí, Exactamente. sí. Nunca lo jugué, pero sí sé de qué va. Bueno, alguien te lo debe haber contado. Sí. Sí, bueno, esas cosas sí que sí eran ya más de aquí. Después de eso ya yo todo mi adolescencia y todo lo demás ya yo... Venezuela, pues. Fíjate que tú viviste algo muy interesante, que fue tener el acento español porque naciste en Madrid y te vas a Venezuela a los 9 años. Sí. Y a los 2 años perdiste ese acento. Hay algo que pasa con nosotros, que es el gusto, el sistema del gusto, el sentido del gusto, es lo último que perdemos. Tú puedes perder incluso tu acento o tu idioma. Ajá. Cuando te mudas se te olvidan palabras, por lo menos la gente que está en Estados Unidos, que tiene 20 años, y no recuerda ciertas palabras en español. Sí. Pero apenas tú pruebas algo, tú puedes volar a la infancia. Sí. ¿Qué sabor recuerdas de la infancia, de esa infancia que viviste tanto en Madrid como en Caracas? Porque llegas a Caracas y te consigues con una gastronomía totalmente distinta a la de Madrid, juegos totalmente distintos a los de España Sí. y un sistema totalmente distinto, porque en Caracas no te obligaron a hacer la siesta nunca, me imagino. No, nada de eso. ¿Qué recuerdas? ¿Qué sabor recuerdas de tu Ya te voy a infancia? decir exactamente. La tortilla de patatas, Ajá. por supuesto, y todo el mundo se ríe cuando lo digo, el yogur Danone. Porque yo todos los días desayunaba y era como una especie de obsesa con el yogur Danone. El yogur Danone de vainilla. Wow. Sí. No, O sea, sé si yo- aquí existió alguna vez el Danone. Yo no recuerdo. Digo, ese en Venezuela. No, pues. Ese era en España. En España, el yogur Danone. Y la tortilla. de Y cuando patata. llegas a Venezuela, ¿qué sabor recuerdas después de los 9 años que tú digas, esto lo preparaban en casa? Oye, había 2 cosas que preparaba muchísimo en mi casa, que eran el pastel de pollo, como la polvorosa, pues. Ajá. Y pasticho de berenjena. No me preguntes por qué, pero eso era un plato que los amigos de mi hermano siempre se ríen, que dicen que se acuerdan de la casa de mi mamá por el pasticho de berenjena. Sí. Sí, porque es algo totalmente atípico Sí. a nuestra gastronomía. Sí, sí, Pero sí. recuerdo que también en mi casa mi mamá lo hacía. El pasticho de berenjena. Y también hacía las berenjenas que parecían milanesas de pollo. Que eran Eso. berenjenas empanizadas. Empanizadas Ajá, eso también. es riquísimo. Eso también, sí. Y fuera del aire me dijiste, bueno, yo no sé qué vas a descubrir conmigo con el tema de la música, pero ¿qué se escuchaba en tu casa? Porque aun cuando naces fuera de Venezuela, tus padres son venezolanos. Bueno, tú sabes que se escuchaba muchísimo. Mi papá era una especie de absoluto y total fanático del Quinteto Contrapunto. Eso sí, él lo recuerdo, pero bueno, eso era todo el tiempo poniendo los discos. Ellos básicamente, a mis padres lo que más les gustaba era música clásica, Ajá, ópera. ajá.
Muchísimo. Mi padre y mi madre eran fanáticos de la ópera. Pero bueno, bueno, el Quinteto Contrapunto también es un poquito Exacto, operático, ¿no? ajá. También. Pero eran unas canciones muy divertidas y a mi papá le encantaban. De resto de música, claro, yo tuve la transición porque yo era muy chiquita cuando empezaron los Beatles. Ajá. Los Beatles empezaron en el año 63, si mal no recuerdo. Bueno, el 64 fue cuando ya la pegaron, ¿no? Y en esa época yo tenía 7 años. Entonces mis hermanos ponían... Todavía estabas en Madrid. Todavía estaba en Madrid. Ajá. Y empezaron mis hermanos. Bueno, mi hermana mayor oía permanentemente a una cantante italiana que se llamaba Gigliola Cinquetti, no Letà. Eso me la sabía yo, pero bueno, me sonaba por todos lados. Y después mis hermanos empezaron con los Beatles. Probablemente antes escuchaban otro Elvis Presley, pero yo no recuerdo mucho Elvis Presley, pero los Beatles sí. Y cuando yo empecé a escuchar a los Beatles, decía, ¿qué música es esa? ¿Qué es lo que oye esta gente, estos hermanos míos? ¿Qué es eso? Y poco a poco, a medida que fui creciendo, fui haciendo la transición y ya entonces me volví fan de los Beatles, de los Rolling Stones y de mi absoluta, y que todo el mundo lo sabe, pues mi banda favorita de todos los tiempos y para siempre, que es Led Zeppelin. Ajá. O sea, que es rock pesado, pues es rock. Exacto. Entonces, lo que pasa es que yo, digamos que en el gusto musical siempre fui muy ecléctica, porque bueno, en mi primera administración, pues, en mi primer matrimonio, yo estuve casada con un músico, con Carlos Morián, que en paz descanse, Sí. y Carlos Morián era a su vez, su mentor, pues, musical era Aldemaro Romero, con cuyo sobrino paradójicamente me casé después. Exacto. Pero la música, entonces yo escuchaba mucho Onda Nueva La Onda también, Nueva de la Aldemaro. música de Aldemaro, todo eso. Cuando estaba, bueno, en ese tiempo que estaba casada con Carlos. Porque, digamos, a mí me gusta el jazz, a mí me gustan los boleros, me encantan los boleros. Básicamente. ¿Qué escucha Carlota Sosa cuando quiere abstraerse? Cuando quiere no saber nada de la realidad, meterse en un Escalera al cuarto cielo de Led Zeppelin. a todo volumen y ya. A todo volumen. Y los paisajes, Carlota, porque eso forma parte fundamental de nuestra vida. Ah, Esas eso son sí. cosas que tú cierras los ojos y es una fotografía que tienes grabada en la memoria. ¿Qué paisaje tienes de esa breve infancia vivida en Madrid? ¿Y qué te sorprendió al llegar a un país tan distinto Sí. como lo es Venezuela y Caracas con ese colorido tan bello que tiene su cielo en Navidad, en la época de invierno? No tiene y el comparación Ávila? con nada, sí. Dime qué recuerdo tienes de la infancia. Mira, de Madrid recuerdo mi casa, que, por cierto, yo que no había vuelto a pasar por esa calle mucho tiempo, las veces que yo había ido a Madrid, después ya de que yo me había mudado, ya grande, pues, Ajá. ¿no? Y entonces fui con mi hermano a visitar la casa. Ahora la casa la dividieron, era una casa de 2 pisos, la dividieron como en 3 o 4 apartamentos. Y yo me acuerdo que la casa tenía un jardín que la bordeaba, ¿no? O sea, desde la entrada, por detrás, por delante, el jardín bordeaba la casa. Y nosotros siempre jugábamos ahí, policías y ladrones, Ajá. donde yo tengo un hermano mayor que sí era el bully más grande, fastidioso, insoportable. Entonces, yo era muy jalete, para que no me fastidiara a mí, yo siempre me ponía en el equipo de él. O sea, si Claro. él era de los ladrones, yo estaba en los ladrones. Si él era de los policías, para que no me fastidiara. Tú buscabas lo que te convenía Sí, para no... y entonces buleábamos a los otros más chiquitos. Entonces, bueno, pero esa casa me parecía a mí enorme. Tenía, me acuerdo, un estanque lleno de peces, que después cuando nos mudamos acá, en nuestra casa, mi papá lo primero que hizo fue poner un estanque con peces, que no duraban, los pobres se morían muy rápidamente, no sé por qué. Pero bueno. Alguno de tus hermanos quizás hacía algo, bueno, porque- quién sabe, no sé. Pero bueno, el caso es que ¿Recuerdas sí, tu recuerdo casa en Madrid? muchísimo mi casa de Madrid. Y bueno, y como te digo, el Parque del Retiro, que para mí había, bueno, ahora que vuelvo, está la parte que es la Rosaleda, que eran, bueno, una Rosaleda más o menos así, las rosas. Precioso ese sitio, pero yo las recordaba de mi tamaño. Claro, La porque eras una Rosaleda para niña. mí era un bosque de rosas. Exacto. Bueno, eso lo recuerdo de allá. Cuando llegué aquí, yo creo que lo que recuerdo de primerito, yo no sé por qué, es la Avenida Libertador. Como que nosotros bajábamos por la Avenida Libertador antes de llegar a la casa, no sé cómo fue el asunto, pero ese le tengo un recuerdo
grandísimo de esa avenida. Y después, por supuesto, esto es un cliché porque para todo caraqueño es el Ávila. El Ávila, el eterno guardián de Caracas. Y yo hoy en día, o sea, yo me he mudado yo no sé cuántas veces en mi vida, pero siempre que me mudo, escojo, ahora ya sí tengo 20 años, más de 20 años viviendo en la casa donde vivo, pero antes todo el tiempo me mudaba. Entonces, lo único que yo exigía era que yo pudiera ver el Ávila. Claro. Ahorita desde mi casa se ve muy bello el Ávila. Pareciera que el Ávila recargara de energía a quien lo ve constantemente, ¿no? Sí, o sea, es una sí. cosa Yo cuando hay, por ejemplo, desde mi cuarto, desde mi cama, yo abro la persiana y lo primero, y si el día está bonito, aquello es como... Es indescriptible para el que no tiene esa conexión, esa Exacto. vivencia. Y de resto, todos los paisajes en Venezuela, imagínate tú, o sea, los llanos. Yo tengo recuerdos de mi adolescencia con una amiga mía que tenía una hacienda en Apure. Lo único que no conozco todavía, pero que pronto lo haré, muy pronto, Ajá. es Canaima. Te vas a llevar una sorpresa impresionante. Sí, ya lo sé, todo el mundo... Es impresionante cuando tú ves tanta agua que tú dices, ¿de dónde sale tanta agua? Para empezar por ahí. Sí, Y cuando llegas al Salto Ángel. sí, es eso una dicen que es sensación como... indescriptible. Sí, eso he oído y eso lo tengo pendiente ya. Incluso lo tengo una reserva abierta porque voy a ir. Ya tenemos todo lo que el itinerario. todo lo que necesitamos saber ya lo tenemos. Y se tienen que meter en todos los pozos que encuentren. Sí. Eso es demasiado delicioso. Sí, y lo demás, los Roques, ¿qué te puedo decir de los Roques? Nuestras playas. Eso es una cosa fuera de serie. Y bueno, incluso toda la costa toda la costa central, pues, yendo hacia Morrocoy y todo. Caruao, no, la Ah, parte la de de ustedes, exacto. arriba, sí, o sea, Caruao. Caruao, ¿cómo se llama? Puerto Príncipe, La Sabana, toda esa zona que además ahora, bueno, no sé cómo estará, tengo tiempo que no voy, pero por ejemplo, hay unas posadas lindísimas en Caruao y cerca y por toda la costa. Lomas de Caruao. Esa, ahí pasamos un aniversario, Eso Rafael es y yo. espectacular. Una belleza, una O sea, belleza. que el amanecer te sorprenda viendo el mar y que el amanecer salga frente a ti, eso no tiene nombre. Sí, es una preciosidad, de verdad que sí. Tuviste la oportunidad de recorrer nuestro territorio nacional, bien sea con el teatro o cuando estabas en la televisión. Sí. ¿Cuál de las gastronomías te llamó más la atención? Aparte de la caraqueña, que es la tuya, Ajá. pero tenemos tanto que disfrutar alrededor, o sea, recorriendo todo nuestro territorio nacional. Yo creo que yo diría que la maracucha. Porque sí, en serio. Ellos comen un poquito a veces que tú dices, bueno, por eso es que hay mucho maracucho gordo. Pero no hay nada más rico que unos patacones. Ajá. Eso me pareció una delicia. Déjame... ¡Ay! Y me acuerdo que descubrí un pescado cuando fui para Ciudad Bolívar que se llama el laulau. Ajá, el que laulau. es riquísimo también. Y de resto así característico, pues no recuerdo tanto así, ya. Creo que eso que te dije, pues que me parezca, digamos, distinto a lo que yo normalmente como en Caracas. Claro, esta pregunta a mí por lo menos se me hace obligada para ustedes que aún siguen en Venezuela. Porque lo dije en otra entrevista, a algunos les tocó irse a la fuerza, Sí. otros elegimos irnos para buscar nuevas oportunidades, buscar mejores oportunidades. Sí. ¿Qué mantiene a Carlota Sosa? Aun cuando los grandes canales de televisión que producían las telenovelas, que era el principal medio de ingreso de ustedes, de trabajo, ya no está. ¿Qué te mantiene anclada en nuestro país? Mira, hay una cosa que es, a lo mejor va a sonar, no sé, tonto, egoísta, lo que sea, pero uno hizo, o sea, cuando vino todo este zaperoco, ya yo estaba en una edad en que era un poco complicado venirse de esa manera. Yo sí tengo un hijo que vive aquí, que estudió, se graduó aquí y todo, entonces, pero yo decía, o sea, fíjate, uno llega a cualquier parte allá en Venezuela y en todas partes te atienden como que si tú fueras la reina Isabel de Inglaterra porque te conocen, entonces Claro. siempre tienes como es como yo digo, uno allá chapea, Exacto. ¿entiendes? Total. Pero aquí es nadie de nadie, entonces si tienes la posibilidad, bueno, yo particularmente estoy semi-retirada, o sea, no estoy haciendo demasiadas cosas. He hecho cosas por Zoom que me ha resultado un descubrimiento maravilloso. Yo lo último que hice, por cierto, fue una cosa que hice con Luis Fernández, que se llama, que dirigió él, que produjo Mimi, que era La Voz Humana, que es una obra muy
vieja, antigua, y de alguna manera es un monólogo de una mujer hablando por teléfono con su examante que la abandonó. Y entonces es una cosa muy llorosa y muy fastidiosa y un poco antigua. Y entonces yo le pedí a Luis que hiciéramos ese experimento, pero con una versión hecha por él de la, o sea, ¿entiendes? Que y bueno, resultó estupendísimo porque más bien el monólogo parecía un thriller. O sea, que tú no sabías qué iba a pasar, una mujer loca que tú no sabes qué iba a pasar con ella. Bueno, eso fue una experiencia maravillosa. Y también hice una obra hace poco, muy bella, que tuvo mucho éxito en España, por cierto, con Carmen Maura, que se llama La Golondrina. En Venezuela estábamos recién saliendo de la pandemia y entonces la verdad que la cantidad de espectadores estaba muy limitada. Y bueno, en ese sentido, porque fue como obra, como trabajo, fue una experiencia muy buena. Pero digamos, yo estoy un poquito más... Rafa sí tiene su programa de radio, que se dedica a eso y tal. Pero bueno, básicamente la decisión de nosotros fue que que si podíamos tener la posibilidad de quedarnos, era mejor quedarnos. ¿Y cómo asumes, Carlota, el tema de la reinvención? Porque a todos ustedes que vivieron una época tan bonita en la televisión venezolana, de grandes producciones, tanto en Venevisión como Radio Caracas, no, imagínate. y todo, e incluso Venezolana de Televisión cuando pertenecía a los venezolanos realmente. Llega un momento donde todo eso se va y donde lo que tienes son tus redes sociales, donde la gente aún puede tener contacto contigo o ver qué tan vigente o qué es lo que estás ofreciendo, bien sea las obras de teatro o este proyecto que hiciste. ¿Qué tanto te costó eso? Reinventarte. Esa decir, parte wow. no, a mí, bueno, claro, era difícil el tema de ensayar a distancia, por ejemplo, porque nosotros ensayábamos con Luis con la computadora, él nos dirigía y lo cargábamos así. Desde Los Ángeles y allá. Y nosotros en Venezuela y en Los Ángeles, y entonces lo cargábamos para arriba y para abajo según los sitios, porque bueno, lo grabamos todo en mi casa, ¿no? Una parte, porque hay otra parte que es en vivo. Que nosotros, cuando ellos van a hacer la presentación, nos conectamos y hacemos una parte en vivo. Fue extraño, pero de alguna manera tenía que ver, es como que si estuviera haciendo una película, un cortometraje, ¿entiendes? No sé, eso no... Yo lo que sí no he podido es el tema de reinventarme. Yo casi no aparezco en Instagram ni en Facebook. En Facebook tuve una época que era bastante activa, escribía mucho, pero sobre todo porque estaba muy metida en la cuestión política. Y llegó un momento que me harté. Y decidí que yo no tenía ya nada que hacer en ese sentido, que ya había hecho bastante de lo que podía y lo dejé de ese tamaño. Entonces yo casi, bueno, de vez en cuando le pongo un like a alguien en Instagram o en Facebook, pero yo no tengo esa presencia en redes. Donde más tengo es en Twitter. En Twitter me ocupo un poco más y tal, pero yo reconozco que yo así esa reinvención en las redes que han hecho muchísimas colegas mías y lo han hecho muy bien, yo no tanto. ¿Y te gustaría? Casi, no. ¿Te gusta mantenerte así tal cual? Me gusta mantenerme un poquito más bajo perfil, sí. Claro. ¿Y añoras que vuelva un momento donde se vuelvan a producir? No va a ser igual que antes, porque el agua que ya pasó, igual Venezuela, pasó. Cuando la gente te dice, mira, lo que pasa es que porque tú estás viviendo una Venezuela que ya no es la Venezuela en la que tú creciste, le dije, pero es que independientemente del caos y de lo que sucedió, tampoco iba a seguir siendo la misma. Tampoco. O sea, las cosas van evolucionando, algunas para mejor, otras para peor. Exacto. Pero es imposible. Entonces, yo eso sí lo he escrito muchas veces, que digo, ya dejen el fastidio con que, ay, ¿se acuerdan de este Perol? Entonces sacan una cosa, ¿se acuerdan de esta cuña? De hace como 250 años. Le dije, sí, claro, pero ya cambió, oye, hay que avanzar, hay que caminar, hay que ir viendo hacia el futuro, vivir el presente y ver hacia el futuro, no estar permanentemente viendo el pasado. Eso es como manejar viendo el retrovisor. Exacto, permanentemente, porque además eso te va a llevar a una enorme depresión, y te va a paralizar de alguna manera, porque tú dices, bueno, ¿qué importa? Ya yo no tengo nada que hacer, ya yo, como que si yo fuera un fardo viejo que se bota. No, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, y fíjate tú, no va a volver a ser lo que fuimos. Pero yo creo que está empezando un camino donde se van a volver a empezar a hacer cosas. Por supuesto, ya las telenovelas, de alguna manera, en el formato tal de telenovela, está un poquito, ya está caduco. Ahora se hacen series. Exacto. Entonces, bueno, mira,
Por ahí hay proyectos, Es decir, que si etcétera. cualquier escritor llega o un productor llega y le dice, Carlota, ¿quieres hacer este personaje de esta villana de esta nueva serie? Feliz si la serie me gusta. Exacto. Y si el personaje, si la villana es una villana como las últimas que hice, que eran bastante suculentas, sí. Sí. Claro que sí. ¿De qué forma has hecho, Carlota, para transmitirle la herencia de lo nuestro? De esa música bonita de Aldemaro, del pabellón, del laulao, del patacón Ajá. y del Ávila, del Canaima, que aunque no has ido, o los roques a tus hijos. Bueno, ahí hay un temita, porque mi hijo mayor sí tiene todo eso y lo tiene arraigadísimo, y él no tiene ninguna intención, él tiene 30 años, y él no tiene ninguna intención de irse de Venezuela. Él trabaja en radio, él es productor de radio, y él no tiene intención. Mi otro hijo, ay, Dios mío, sí me escucha. Él, a pesar de lo rockera, etcétera, que soy yo, pues él se vino para acá, él estudió business, pero él hace música. Él hace reggaetón. Imagínate para mí, que es la música Una que rockera. me gusta. Sí, reggaetón, what? Bueno, ya me acostumbré. Ah. Pero digamos, él tiene, por supuesto que tiene su cosa, él es muy familiar, y entonces él, por supuesto que extraña a su familia, porque la familia está regada por ustedes todos han lados. sido así, familiares, o sea, de Súper, reunirse. siempre lo fuimos, pero mi familia ahora está toda regada también. Lo que queda de ella, mis hermanos mayores están cada uno por su lado también, mis sobrinos, yo tengo un hermano, pero ese sí se fue muchísimo antes, yo tengo un hermano que es biólogo científico, y ellos, junto con mis sobrinos, yo los veo por lo menos una vez al año, ellos sí, porque yo intento, ellos viven en Nueva York desde hace más de 30 años. Y trabajan allá y todo, y los hijos, bueno, son nacidos allá. Mi sobrino menor, hijo de ellos, casi no habla español, habla un poquito, pero... Entonces, bueno, no es fácil el tema en ese sentido. Ellos mantienen, como te digo, esa cuestión familiar. Pero digamos esa cosa de que yo soy venezolano y yo tengo estas raíces, eso no lo tienen tan... Y no ocurre que el menor te llame y te diga, mamá, extraño comerme una arepa como la que tú me preparas. Nunca. Bueno, yo nunca le preparé una arepa, esa es la verdad. O bueno, como Esa es la la verdad. comida que le preparaba el papá. El Algo así. papá, ahí hay que Ay, cocinar sí. el papá. Pero eso es lo único que el papá no sabe hacer arepas, no le quedan bien. Pero bueno, no, él sí de repente dice, ay papi, quiero que me hagas, le hace un salmón muy rico y le hace un pasticho y eso. Una que otra vez, pero no vayas a creer que es así. Exacto. Que Sí, pero quizás No lo manifiesta, por Quizás lo lo que menos. extraña también es que el papá esté allí preparándole eso. O Eso, sea, eso compartir sí lo extraña. con Eso ustedes, sí lo extraña exacto. porque nosotros lo acabamos de ver y él estaba así como fascinado y recordando mucho toda la vida, toda la infancia de él, todos los viajes de nosotros precisamente porque mis sobrinos que viven en Nueva York son contemporáneos con él, o sea, tienen la edad de él, que tiene 25. Entonces, bueno, todo el tiempo fue eso, un poco del recordatorio de la infancia en Venezuela, Con de la los primos infancia y con todo. sus primos, etcétera, todo eso sí. Sí, no lo está manifestando, pero sí, obviamente sí. Está presente allí. Sí. ¿De qué forma le presentarías tú a Venezuela a una persona que no sabe dónde está Venezuela, que no conoce Venezuela? Bueno, yo se la presentaría como un paraíso en la tierra, realmente. Eso fue lo que yo siempre sentí de mi país. Cuando al principio, yo muy jovencita, que me fui a estudiar a Inglaterra y los ingleses no tenían la menor idea pero que, o sea, pensaban que nosotros andábamos con unos guayucos Yucos. y entonces con, la lanza, para con unas cazando. canoitas en el río y tal. O sea, que me dije, no. Tú vete para allá y tú absolutamente te enamoras de ese país. Eso es primero el clima. No hay clima como el de Venezuela. Ahora están pasando cosas extrañas, esos deslaves y esas cosas pero que son de desastres naturales que están en el mundo entero, ¿no? Tal cual. Digamos que en Venezuela a lo mejor en esta temporada ha llovido más de lo que normalmente debería ser. Pero es un clima donde no hay una gente que por poco que tenga no se va a morir de frío en invierno. Tal cual. Tiene la exuberancia, lo verde. Tú sabes que a mí, por ejemplo, me gusta mucho Manhattan, Nueva York, es una ciudad que me encanta para visitar. Pero yo no podría vivir en un sitio rodeada de concreto. Puro bloque. Porque yo estoy acostumbrada al verdor, a lo silvestre, a esa cosa. Yo me imagino que si uno
pusiera una foto de cómo puede haber sido el Edén de la Biblia, tiene que haber sido en Canaima, sin lugar a dudas, o la Gran Sabana, porque eso es lo que eso es lo que es ese país. Lo que transmite. Y que tiene todo, porque tiene las montañas, tiene las playas espectaculares, o sea, yo no cambio ninguna playa de Venezuela por ninguna playa del mundo. Tiene eso de los rocos, esas arenas, esas aguas color turquesa, tiene las montañas, tiene esa cosa ancestral de los tepuyes, pues, o sea, tiene maravillas del mundo. Entonces, ¿cómo te lo puedo describir eso? Es un paraíso en la tierra que lamentablemente, como el mal chiste ese que pusieron, que hicieron, del chiste de San Pedro, que le pregunta a Dios, pero ¿por qué tú le diste todo a ese país, además tan chiquito? Espérate un momentico ya, que voy a poner a los venezolanos. Porque no, pero, obviamente no, pero mucho de todos los desastres es culpa de los propios venezolanos. Del ser humano. Exactamente, que han, bueno, que han le hecho ponen, cosas que no se deben hacer. Exactamente. Tal cual. ¿Y qué significa para una mujer que ha trabajado en más de 20 telenovelas, ha hecho cine, ha hecho teatro y ha sido tan reconocida en nuestro país? Todavía puedes chapear en nuestro país cuando vas a cualquier parte. Sí, todavía sí. ¿Qué significa el éxito para ti, Carlota? Ay, mira, eso es para mí tan difícil contestarlo, porque obviamente todo el que se hace algo como lo que en mi trabajo, pues no, obviamente que el éxito es necesario, porque lo otro es una gran frustración. Es muy paradójico porque yo era una persona muy tímida. Me costaba mucho y a las primeras cosas que yo hacía me daban ataques de pánico, en serio. Y yo decía, como una persona, y todavía, cada vez que voy a salir a escena, justo antes de salir, digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Si lo que quiero es irme para mi casa. No, ¿por qué vinieron todos ustedes a verme? ¿Para qué? No quiero. Ese tipo de cosas, pero yo creo que eso le pasa a todos los actores. Entonces, para mí, el éxito obviamente significa una cantidad de cosas buenas, de cosas positivas para que me suceden a mí en la vida. Por, gracias a Dios, haber tenido el éxito, bueno, el éxito relativo, el éxito de mi país, porque no es que yo me fui para afuera y busqué Hollywood, que fue una cosa que nunca me interesó, porque a mí, mi relación con la fama también es muy difícil. Porque así como antes era muy tímida, ahora no lo soy tanto, pero sí soy una persona... ¿Pero te gusta la privacidad? Sí, yo soy bastante privada en ese sentido. Entonces, cuando la fama es gratificante, porque es adulante, ¿sabes? De alguna manera te alimenta el narciso, que de todos los actores en una mayor o menor medida tenemos. Pero hasta un límite, o sea, hay que tener conciencia y poner los pies en la tierra para darte cuenta de hasta qué punto puedes permitir, porque no puedes permitir que eso te perjudique, sino, ¿qué pasa? Que cuando llega, porque todos tienen picos, o sea, llega un momento que tienes un éxito así y de repente desaparece, después vuelves a tener, y entonces en el momento en que estás en el pico abajo, si tú no tienes conciencia de lo efímero que es la fama, etcétera. O sea, el éxito ya lo tuviste, porque nada más el hecho de que haber sido reconocido y tal, ya lo tuviste, pero la fama es otra cosa. Exacto. Aunque va ligada, es distinto. Entonces, cuando ya no tienes esa gran fama, de repente, pues hay gente que no lo puede superar. En mi caso en particular... eso como un fracaso. Sí, yo en mi caso en particular, más bien no. Por lo que te estoy diciendo, porque prefiero mi privacidad y bueno, mis hijos lo saben, que se mueren de la risa, que es mamá, pero ¿por qué andas con la cabeza para abajo? Porque no quiero que me vean. Quiero que me vean y me reconozcan. Quiero que me dejen quieta. Pero claro, obviamente el éxito es algo que es lo que uno espera tener en cualquier cosa que te desempeñe. Exacto, en cualquier cosa que vayas a realizar en la vida. Exacto, y en un actor, pues obviamente más todavía, porque los actores trabajan con sus instintos, con sus emociones, con su cuerpo, con todo, y entonces, bueno, obviamente es importante, claro que lo es. Carlota, yo estoy inmensamente agradecido porque me hayas regalado estos minutos en esta agenda que tenías tan corta aquí en Miami. Sí. Pero me gusta conocer a ese ser humano que hemos visto encarnar tantos personajes de villanas o quizás de personas un poquito malas en algunos casos, sí, o en otros casos muy, muy villanas. Sí. Pero conocer una venezolana que aún tiene
esos valores que te anclan a nuestro país. Sí, sí. No esperando que la Venezuela vuelva a ser como antes, porque como lo has dicho, no va a volver a ser. No, Y no. sería un error muy grave. Pretenderlo. Exacto, pretender que va a ser igual. Ese creo que ha sido uno de los más grandes errores, Exacto. pretender eso. Lo que tenemos que hacer es nosotros mejores para hacer una Venezuela mejor. Exacto. Para que los que vienen detrás de nosotros o los que vienen detrás de todos los que están en Venezuela Sí. encuentren un mejor camino. Sí, De verdad, exactamente. estoy 1000% agradecido y te voy a dar unos regalos que mandan nuestros anunciantes. Ops. Uno tiene que ver con el cacao de nuestra tierra, Ay, con qué el cacao delicia. venezolano. Sí, se me olvidó nombrar eso, que eso yo creo que es el mejor chocolate que existe. Es el mejor cacao del mundo. Sí, sí. Reconocido cierto. mundialmente. como el mejor Reconocido, cacao del sí, mundo. ciertamente. Y esta es María Eugenia, que es una valenciana que se reinventó Ajá. porque le dijeron, esto es lo que tenemos, cacao. Y tienes que hacer chocolate vegano para unas personas que necesitan en la Chocolate pandemia. vegano. Esto es chocolate vegano. Oh, my God. Que no tiene lácteos, no tiene nada químico. Te lo vas a Pero disfrutar además porque son los una sabores- belleza. Tal cual. O sea, se vio en cámara, son una preciosidad. Sí. Mira, y Wow. aquí tienes, cuando enciendas esta vela, Ajá. vas a sentir que estás en Canaima o en la Gran Sabana. Oh, Dios. Porque estos son los frutos del trópico. Ay, de qué nuestra belleza, qué Venezuela. maravilla, qué maravilla. Eso te lo envía qué la gente de qué Terra belleza. Mater. Yo a mí que me encanta prender velas aromáticas, además me relajan muchísimo. No, y eso te va a Wow. encantar. Eso te lo manda la gente de Terra Mater Studio. Ok. Y la gente de Millaco Doral te envía un gift card para que vayas a probar el mejor sushi que hay en la Oh. ciudad del Doral. Ay, Dios, amo el sushi. Ahí qué tienes 20, rico. guardo esto. Oye, qué Ven, ya va, chévere. te los guardo. Ajá. Buenísimo, buenísimo. Mil gracias por No, esta vale, mil entrevista tan gracias a bonita. ti. Mil gracias a ti, de verdad. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty, especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad.